oración, ¿ok? Buen Padre, te damos gracias por el privilegio de estar juntos este viernes y gracias porque sabemos que en estas palabras que tú traes a nuestro corazón, traerás vida también, Padre, porque tus palabras son vida y vida en abundancia. Nosotros queremos recibirlas hoy y queremos recibir el milagro no solamente de nuestra alma, de nuestro espíritu, incluso también de nuestro cuerpo, Padre, que tú puedes quitar toda dolencia, pero principalmente quieres comenzar por dentro, por el espíritu. Así es que en esta hora te damos paso a ti, Espíritu Santo, para que hables a nuestro corazón y nos enseñes a través de tu palabra. Gracias, Papito bueno, te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro hermano, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro eh, guía y quien dirige todas las cosas. Gracias, Papito. Amén. Amén, amén. Bien, pues espero hayan pasado unas hermosas vacaciones, unas excelentes vacaciones junto con todo lo que estuvieron comiendo este fin de año y este principio de año. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero ahora ya estamos listos, sentados a la mesa de Dios para seguir alimentando nuestro espíritu, nuestro ser, la parte principal de nuestra persona. Estábamos viendo dónde nos habíamos quedado. Pues vamos a regresar a la presentación número 3 del documento, los que lo tienen. Vamos a ver ahí en la presentación número 3, si lo pueden abrir. Si no, pues simplemente escúchenlo, véanlo. Aquí se los leo. Y vamos a ir a la página número 9. La página número 9. Estamos hablando acerca de cómo podemos aprender a participar de la vida que Dios nos da. Cómo aprendemos a participar junto con el Espíritu Santo en esa vida. Cómo podemos recibir esa vida y participar en ella. A veces nosotros pensamos que se trata de que nosotros mismos hagamos las cosas. He visto a personas que leen su Biblia y piensan que todo lo que ven ahí en la Biblia ellos mismos deben de ver de qué manera pueden hacerlo, de qué manera pueden llevarlo a cabo, realizarlo. Pero no, nada más lejos que eso, hermanos. La verdad es que lo que está escrito en la palabra para nosotros es lo que Dios va a hacer en nosotros, no lo que nosotros debemos hacer. Esto se camina junto con Dios. No, no es que Dios nos dé un plan y nos diga, mira, aquí está el mapa, te vas por aquí, por acá, por allá y llegas al final. No, no, no es así. Dios va contigo cada paso, cada momento, cada instante, va contigo. ¿Sí? Esto se camina junto con Dios. Por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí? Y esa lámpara, habíamos alguna ocasión visto que esa lámpara de la cual habla allí en ese salmo es un quinqué. No sé si ustedes han visto de los quinqués, esas lámparas que se prendían con queroseno, con petróleo. Son unas lámparas pequeñitas que solamente casi alumbran el siguiente paso que vas a dar. No, no son como las lámparas de ahora que proyectan así como las de un faro, ¿no? Hacia el frente y ves todo el camino. No, la lámpara que es la palabra de Dios es una lámpara que te alumbra simplemente el siguiente paso, el siguiente paso. ¿Qué es lo que nos da a entender esa reflexión? Lo que nos da a entender es que no podemos nosotros ir dando pasos en esta vida sin la dirección de Dios, que necesitamos en cada paso ir con Dios, ¿sí? Entonces,
estamos aprendiendo a participar con el Espíritu Santo de Dios en esta vida que Dios nos está dando, esta vida nueva. Y aquí en el documento que estamos viendo, en la presentación número 3 que tenemos aquí, en la página 10, permítame leerle, dice, ya no estás solo en tu espíritu, ahora Jesús vive en ti. Y por lo tanto, necesitas aprender a vivir con Jesús toda tu existencia. Y mira lo sencillo que es. Este vivir con Jesús se vive en el Espíritu, ¿sí? Desde ahí es de donde se vive la vida con Cristo. No es en las emociones, no es en el cuerpo, sino se vive desde el Espíritu. Entonces, la primera cosa es, yo decido escuchar a Jesús. Así es como se vive esto. Estamos dando una explicación de cómo se vive con Jesús en el Espíritu. Primer punto, yo decido escuchar a Jesús. O sea, entre todas las voces que hay en el mundo, todas las voces que llegan a mi espíritu, yo decido escuchar a Jesús, lo que Él dice. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú te preguntas, bueno, ¿qué debo hacer en esto? Y a lo mejor algunos de nosotros le preguntamos a las personas más cercanas, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestra esposa, nuestro esposo, y le preguntas, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta situación? Y entonces tú estás buscando un consejo, pero déjame decirte que ahí es donde debes elegir a quién escuchas, ¿sí? Yo decido escuchar a Jesús. Jesús me habla, número 2, Jesús me habla palabras vivificantes. ¿Cómo puedo saber que Jesús me habló? Porque las palabras que Él me habla son vivificantes. No son de condenación, no son de juicio, no son de rechazo, son vivificantes, ¿sí? Es decir, traen vida, infunden aliento. Entonces, si tú escuchaste palabra por ahí, sea de quien sea, incluso habíamos dicho en la otra sesión que a veces hasta nosotros vamos a la Biblia esperando que Dios nos hable ahí y de repente abrimos la Biblia y vemos palabras de condenación, como aquella hermanita que, que practicaba así como que adivinanza con la Biblia y decía, aquí donde yo lea y abre la Biblia y pone el dedo, no cierra los ojos y pone el dedo y dice, aquí me va a hablar Dios. Dice, y Judas fue y se ahorcó. Ah, caray, no, esto no es de Dios. La vuelve a cerrar y la vuelve a abrir y pone el dedo y donde pone el dedo dice, ve tú y haz lo mismo. Imagínate. Entonces, no se puede esperar que Dios nos hable así. ¿Sí? Las palabras de Jesús son vida, son vivificantes. Sus palabras me proveen de vida divina. Ahí en las palabras que Dios te da viene la provisión de la vida divina. ¿Sí? Acuérdate que nosotros tenemos que elegir todo el tiempo entre vivir una vida humana o vivir la vida a la que Dios nos está invitando. O vivir en su gracia. Porque esa vida divina no tiene otro nombre más que es gracia. ¿Sí? ¿Cómo se vive la gracia? Pues es la vida divina. Es cuando invitas a Jesús a vivir contigo. ¿Sí? Esa es la vida divina de Dios. Número 4. Yo elijo vivir lo que Jesús me dice. ¿Ok? Ya oí las palabras de Dios, las palabras de Jesús a mi caso, a mi situación, en el momento en el que voy viviendo. Entonces, elijo vivirlas. ¿Sí?
Muchas veces esas palabras no van a ser lo que tú quieres o lo que yo quiero, ¿sí? Hay veces que Dios te habla y te dice, ve y pide perdón, o ve y amístate con quien sea. Y nosotros decimos, bueno, a lo mejor me está hablando por ahí, esto es equivocado, a lo mejor esto era para otro hermano, no era para mí, o para otra persona, ¿no? Y entonces mejor elegimos nuestro orgullo o elegimos nuestra soberbia o elegimos nuestros razonamientos en vez de lo que Jesús nos dice. Y ahí es cuando venimos a ruina, cuando caemos en situaciones que, que nos hacen ir rodando abajo, ¿no? O sea, en vez de levantarnos y pararnos firmes sobre la palabra que hemos oído, pues empezamos a caer, empezamos a bajar, empezamos a entrar en cuestiones más tristes, ¿no? Pero si nosotros oímos la voz de Dios, lo mejor que podemos hacer es elegir vivir lo que Él nos está diciendo. Elegir entrar en la gracia, ¿sí? Ustedes recuerdan aquella vez que el apóstol Pablo le decía a Jesús, le decía al Señor, que le quitara ese emisario del diablo que tenía en su cuerpo. Y muchos se refieren a que era una enfermedad que tenía Pablo. Algunos dicen que era una enfermedad de los ojos, otros dicen que era otro tipo de enfermedad. A lo mejor era un ardor en el estómago que le hacía producir calores o cosas así. No sé. Yo lo que te puedo decir es que cada vez que le decía al Señor, quítame este malestar, el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Es decir, le estaba diciendo, elige vivir conmigo esto que te está pasando y vívelo divinamente. ¿Sí? Y tal vez alguien se pregunte, bueno, ¿y cómo se puede vivir divinamente un dolor, no? ¿Cómo se puede vivir divinamente una escasez? ¿Cómo se puede vivir divinamente un conflicto en la familia? ¿Cómo se puede vivir divinamente? Pues oyendo las palabras de Jesús y viviendo en ellas, descansando en ellas. Para nosotros, la solución a todo problema es que si es un dolor, nos lo quite. Que si es una falta o una necesidad económica, que la supla. Que si hay un problema en la familia, pues que Dios aquiete a todos y que haga sobresalir nuestra verdad, porque nuestra verdad es la buena. La de los demás están equivocados. Nosotros siempre tenemos la razón. Esa es nuestra forma de solucionar los problemas, ¿verdad? Esa es nuestra voz. Pero la voz de Jesús es muy distinta. La voz de Jesús muchas veces nos va a decir, mi hijo, vamos a vivir este dolor juntos. Aquí estoy contigo. Este dolor te hace ser más manso, te hace ser más humilde, te hace ser más dependiente de mí. Entonces vivámoslo juntos. Esta escasez de dinero, vamos a ponerlo en el caso de la escasez, te hace vivir conmigo este tramo más humilde, más manso. Vivámoslo juntos. Entonces, la vida divina, hermanos, o la gracia, no siempre se vive como antes creíamos que eh, los testimonios, ¿no? Tenía este dolor y Dios me lo quitó. Y decimos, pues, gloria a Dios, esto, tal, gloria al Señor y todo. Sí, sí, son milagros que suceden y eso es bueno también, ¿no? No los desdeñamos, los milagros, pero no siempre la voz de Dios va en esa dirección. Y sobre todo que a veces la voz de Dios va en una dirección en la que no comulga
con lo que nosotros esperamos. Y entonces nuestra fe empieza a decaer. ¿Pero por qué decae nuestra fe? Porque no hemos entendido que las palabras de Dios para nosotros traen vida, pero no siempre traen la respuesta que nosotros queremos. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que cada palabra que habla Jesús a nosotros debe dejar una vivencia con Él. ¿Sí? Una vivencia divina. Una vivencia divina. Entonces, lo asombroso de todo esto es que cuando tú recibes la palabra de Jesús para tu situación, tú puedes pararte en ella, en esa palabra, vivir con esa palabra, caminar con esa palabra y descansar en esa palabra, disfrutar en esa palabra, ¿sí? Ese disfrute es casi como el sello eh, que te dice, estás en mis brazos, eres mi ovejita, ¿sí? Eh, de aquí nadie te va a sacar, nadie te va a lastimar, nadie te va a robar, aquí estás conmigo. Ese es el, el sello distintivo de vivir las palabras de Jesús. No entras en depresión, no entras en soledad, no entras en ofuscación, vienes a un descanso en papá porque estás caminando en sus palabras. ¿Sí? Estás descansando en él. Entonces, ese es el sello distintivo de la vida de Dios en ti, de vivir en la gracia de Dios. ¿Ok? Alguna ocasión yo escuchaba una plática que había sobre la diferencia que hay entre lo que es misericordia y lo que es gracia. Y cómo algunos viven de la misericordia de Dios y otros ya viven en la gracia de Dios. Y, y generalmente nosotros escuchamos a personas de todos los credos, de todas las filiaciones religiosas incluso hasta los ateos decir, no, pues es que a mí me ha ido bien, o sea, en este tuvimos un suceso y Dios nos ayudó, Dios nos sacó adelante, Dios nos sanó, Dios proveyó. Y, y, y me decía un compañero, es que yo soy de los consentidos de Dios. Y le decía, bueno, mira, eso es lo que tú dices, falta lo que Dios diga, ¿no? A lo mejor a veces nos sentimos así, ¿no? Como los consentidos. Y hay una persona ahí en el trabajo que se dedica a asear los baños y hacer aseo. Y yo veo que algunas personas lo mandan a hacer mandados y cuando él ya les trae el mandado le dan un dinerito y hay veces que les sobra un poco de su comida y se la regalan. Y le dicen, ten, Manolo, aquí está, esto es para ti, te lo regalo. Y entonces él se siente como una persona consentida, ¿sí? Pero una cosa es eso y otra cosa es que lo invitaran a ser de su familia, lo sentaran a la mesa y le dijeran, aquí es tu casa. Eso es muy distinto, ¿sí? Bueno, lo que algunos viven es así con Dios, ¿no?
que de repente reciben algún milagro de Dios, pero ocasional, alguna situación así. Eso es misericordia. Lo reciben por misericordia. Pero hay otras personas que ya aceptaron la invitación de Dios para ser familia de Dios. Eso es vivir en la gracia. Eso es vivir cada día con la cercanía de Jesús en tu vida. Cada día, cada momento, cada instante, ahí está contigo. No es una ocasión especial cuando estabas bien desesperado y clamaste, entonces Él te oyó y te respondió y ya después de eso, bueno, pues allá Dios tú y yo aquí haciendo lo que siempre y ya, somos grandes amigos. No, no, no. Eso es lo que decimos los humanos, pero Dios no dice eso. Dios dice, si permaneces en mis palabras y mis palabras en ti, entonces tienes vida, vida eterna. ¿Sí? Entonces, así es la vida de Dios para nosotros. Ahora dice la página número 10, dice, vida es la existencia de Dios impartida constantemente a tu espíritu por Jesús mismo. Esta es la propuesta de Dios. ¿Sí? Y da un versículo aquí de Deuteronomio. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Esa es la invitación de Dios para nosotros, que cada día escojamos la vida. Esto no es de una vez y ya, no lo, o sea, algunos decimos, no, yo ya escogí la vida, ya desde que recibí a Cristo en mi corazón, ya, escogí la vida y ya. Es como aquel que se casó con su esposa y le dijo una vez te amo y ya no necesito volvérselo a decir, si ya se lo dije una vez, ¿para qué le voy a estar diciendo? Si ya sabe que la amo. No, no es así. ¿Sí? Es todos los días, todo el tiempo, cada instante, cada momento que se requiere. Entonces, asimismo es la elección de escoger vida o escoger muerte. Cada día, cada instante, cada situación. Ahora, tú tienes la libertad de hacer eso. No es que una vez que escojas mal, ya Dios te deseche y te diga, no, ¿qué crees? Ya no, ya escogiste mal aquella vez y olvídate, ya estás lejos de mí. No. Dice Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y muchas veces usamos ese versículo para invitar a la gente a venir a Cristo. Pero esa palabra es para todos, para todo el tiempo. Y es Jesús tocando la puerta de tu corazón. Cada instante, cada situación que pasa, elegirás tu propia voz, tu propio consejo, o vas a elegir el consejo de Jesús, la palabra de Jesús, dejarlo pasar a Él y vivir con Él eso que estás viviendo. ¿Sí? Cada momento tenemos esa elección y hoy puedes elegir vivir eso que estás viviendo, vivirlo con Jesús. Eso es vivir en la gracia. Eso es vivir divinamente. Bien, hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Recuerden que esto es, Dios nos habla a todos, pero no solo a través de mí. Dios nos puede hablar también a través de ti, que estás escuchando.
Pastor, bendiciones. Ah, hola, pastor. Bendiciones, Benny. Dios te bendiga. Te bendice, brother. Ajá. Estoy oyendo esa parte donde Pablo está delicioso eso, porque se había ya hecho como una doctrina, ¿no? Que Pablo fue quien decía, ¿no? Quítame este enfermo, porque y muchas cosas, pero me encanta la vivencia divina que dice, ¿no? O sea, vive lo que yo te estoy, vive en mi gracia, bástate en mi gracia. Y eso está, hombre, transformador de Dios bien grande porque te quitas muchas, Dios te quita mucha pesadumbre en esta situación. Eh, por lo regular, por la gracia de Dios, estamos sanos. En situaciones así, que dices tú, híjoles, ¿qué onda con esto? ¿Qué Dios no quiere que yo sane? ¿Qué Dios no quiere que yo tenga? ¿Qué Dios no quiere? No, sí, Dios divinamente Él quiere que nosotros vivamos esa parte con Él, mi parte. Y bendigo a Dios por humanidad transformada, porque Dios está moviendo muchas áreas. El domingo también estuvo deleitoso y pues eso quería compartir, pastor. Bendiciones, bendiciones a todos los que están conectados. Sí, Benny, gracias. Sí, de verdad es que yo veo que en este tiempo Dios nos está hablando así que muy clarito, ¿no? Más clarito ni el agua, dijera. Entonces, yo sí veo también eso. Eh, me gusta lo que está sucediendo en este tiempo. Digo, no es que me guste que la gente se enferme ni nada de eso, no, sino lo que me gusta es que en medio de este break que está tomando el mundo, estamos entrando a un tiempo de como de identificarnos más con papá, ¿no? De depender menos de la institución y más de Dios. Y eso me gusta. Sí, Me gusta porque a final de cuentas, eh, la vida en Cristo, la vida divina, es una relación bien personal con Dios. Más allá de qué cargo tienes en la iglesia o cómo te ven los hermanos, más allá de de qué filiación religiosa eres. O sea, esto se está poniendo muy interesante porque estamos entrando a un tiempo en el que eh, Dios derrame su espíritu sobre toda gente y toda carne, como dice la palabra de Dios. Sí, bien. Entonces, ¿alguien más quiere comentar algo, hermanos, amigos? sí, definitivamente. Yo una pregunta, hermano. Sí, hermana Eli. Por ejemplo, cuando estás caminando en X proceso o cualquier situación, cuando te equivocas y sientes que dices, chingo y la regué, es como volverte a levantar y volver a empezar, pero, pero es de otra forma, ¿no? A la que estábamos acostumbradas anteriormente. Bueno, yo. Ahora, por ejemplo, por decirlo así, hay algo que me contrista mucho a mí cuando siento que, que, que la riego, por decirlo así. Anteriormente no sentía este sentir de hacerme sentir mal. Me valía, por decirlo así, ¿no? Pero yo he entrado en un tiempo así como que me duele, me lastima, ¿no? El escuchar que este, en este tiempo que estamos pasando, bueno, al menos yo, de proceso
de recuperación, porque ya no voy a decir de enfermedad, sino de recuperación, me contristo mucho, hermano. Me contristo mucho cuando no puedo hacer algo correcto, ¿no? Me duele, cosa que antes no me dolía. Y ahorita siento que ha sido más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte. No, esa parte no la entiendo. ¿Por qué me llega eso, hermano? ¿Por qué me siento así? Si antes yo no lo percibía, ¿no? Yo no percibía si lastimaba o dañaba. No justifica ahorita el que esté pasando este proceso de recuperación, pero yo no podía decir discúlpame, me, me equivoqué. Lo que decía, ¿no? Si Dios te lo manda, sientes es así como se debe de sentir, como que no te hace sentir mal. No, cuando estaba hablando de eso yo quería preguntarle, pero yo me siento muy, muy triste cuando pasa algo que no quería yo hacer y que hice mal, ahora me pone en una situación de tristeza, hermano. Es como se mueve también, así te habla papá, porque yo esa parte es la que estoy batallando para escuchar la voz de papá. No puedo decir, sí, yo ya la escucho y hago las cosas que papá quiere que yo haga. No es cierto. Pero sí puedo compartir que me siento mal cuando algo ocurre dentro de lo que estoy viviendo. Me hace sentir esa parte, ¿no? Me conmuevo, pues, cosa que antes yo no tenía, hermano. Ok, sí, sí, escuchamos con atención. Eh, sí, sí, la verdad es que el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Nos redarguye y es esa, como decías, como esa tristeza, pero el detalle es que nosotros lo mal enfocamos. Ajá. Estamos acostumbrados a reaccionar de una manera en la que cuando sentimos un redargüimiento, canalizamos hacia, hacia tristeza ese redargüimiento. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros los varones se nos ha juzgado mucho que lo que único que sabemos hacer es enojarnos, ¿sí? Que si estamos tristes, nos enojamos. Si estamos contrariados, nos enojamos. Si estamos en depresión, nos enojamos. Si tenemos cualquier otro sentimiento, nos enojamos. O sea, como que eh, no sabemos ubicar nuestras emociones. Entonces, lo mismo pasa ahorita en lo que tú nos estás comentando, porque viene el redargüimiento a tu espíritu por alguna cosa que hiciste mal o que lastimaste a alguien o que dijiste contra alguien y le lastimó. Viene un redargüimiento a tu espíritu, el cual debe de canalizarse. ¿Cómo debe de canalizarse ese redargüimiento que pone el Espíritu Santo? Debe de canalizarse yendo hacia papá a oír su voz, ¿sí? ¿Qué me dice Dios de este asunto? Entonces, más allá de cómo me siento yo, es qué me dice Dios al respecto de este asunto. Inmediatamente ir con papá. Ese es el punto de la dependencia que Jesús dijo, sed mansos y humildes y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre es, yo no sé dirigir mi vida, necesito que alguien la dirija. Y vas al único que puede dirigirla sin error, que es el autor de tu vida. La humildad es, no vivo yo, o sea, no me pregunto a mí qué hacer en esta situación,
sino voy con papá y le pregunto a él. Entonces, ok, viene ese sentir que pone el Espíritu Santo de redargüimiento, el cual es sano totalmente. Y entonces no debemos pasar al punto de, pues nos entristecemos y ya nos quedamos ahí. No, no. Sientes en tu corazón el redargüimiento, es para venir con papá y decirle, aquí está la situación, papito, aquí está. Mira, me pasó esto, te lo pongo delante de ti, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿En qué momento lo hago? Pon la ocasión para que si yo tengo que pedir perdón, lo haga, si tengo que pedir disculpas, lo haga, si tengo que, cualquier cosa que me corresponda hacer. Pero ahí ya estás en disposición de subsanar, o más bien que Dios lo haga a través de ti. ¿Sí? Entonces, así es como está operando el Espíritu Santo ya en tu vida. Entonces, nada más aprendamos a oír la voz de Dios y seguir tomando la voz de Dios y caminar en ella, como decía lo que estábamos platicando. Entonces, una cosa es escuchar la voz de Dios, pero muy distinto es elegir hacer lo que me dice la voz de Dios. Mucha gente ha oído a Dios hablándole a su corazón, pero mucho no hacer lo que, y todos lo hemos hecho, hermano. O sea, todos lo hemos hecho. Hay veces que oímos que Dios nos está diciendo, mira, cierra tu boca. Y no, ¿por qué la voy a hacer si es mi derecho? Y bla, 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 bla. Y viene el Espíritu Santo y nos dice, mira, mantente quieto, no hagas esto, no vayas, no compres, no digas. Y no, pero ¿por qué no? Si yo soy bien inteligente en esto, yo sé hacerlo. Nos metemos en cada problema. Y luego viene ese redargüimiento, que no culpabilidad, porque el punto es, recuerden que las palabras de Dios son para traer vida, son vivificantes, no culpabilizantes. ¿Sí? Son vivificantes, o sea, inyectan vida a tu corazón, no traen culpabilidad. Cuando tú ya te sientes en culpabilidad, no es Dios el que te está hablando. El diablo también se la sabe. Y hasta con versículos bíblicos te lo puede subrayar. Entonces, no permitas que la culpabilidad gobierne tu espíritu. Más bien, deja que el Espíritu te hable, ve hacia papá, camina hacia él, recibe su palabra y dile, papito, háblame, dime, ¿qué debo hacer en esta situación? ¿Sí? Bien. Vamos a entrar a la presentación número 4. ¿Cuántos tienen esta presentación número 4? ¿Me podrían decir, indicar si la tienen? ¿Sí están ahí o ya se fueron? Hola. Bueno, entonces, ¿hay algún punto que quieran que toquemos sobre este punto? Yo no lo tengo, brother. ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer algo. No vamos a entrar a ella Oye, ahorita. Diga, pues, sí. este,
Una pregunta. Los proverbios, cuando abres proverbios, por ejemplo, me refiero a la pregunta sobre el tema cuando Dios te habla, ¿no? El ejemplo que mencionaste de la hermanita que pone el dedo y le manda una cita que no es Dios exactamente quien está hablando, sino porque está uno en condenación. Pero Proverbios, bueno, divinamente, ¿cómo papá estaría ministrando en esa área? Proverbios, tengo entendido que realmente Proverbios habla de conducta humana, ¿no? De la manera de conducirse con el prójimo. Ahí, ¿cómo sería una palabra divina, por ejemplo? Es que cada parte de la escritura uno debe... Mira, yo sé que los proverbios son una enseñanza constante, cotidiana para una vida, vamos a decir, para la cotidianeidad, para vivir día a día con el entorno que nos rodea, sí. Pero el punto es que no es un manual de instrucciones. Es bueno leer proverbios, como es tan bueno leer salmos, como tan bueno es leer Mateo, Apocalipsis y toda la palabra de Dios o toda la escritura. Pero la forma de aplicar la palabra, el momento de aplicar la palabra, ese solo el Espíritu Santo te puede guiar en qué momento y cómo aplicarla. Ok. ¿Sí? Entonces, dice que él saca de nuestros corazones o de nuestro espíritu la palabra. Si cerca de ti está la palabra. Eso quiere Por decir ejemplo, que... hay Ajá. una escritura que dice, en Proverbios, el que gana almas es sabio. Uh-huh. Sí. Y eso me ha retumbado mucho. Porque esa se maneja mucho dentro del evangelismo, dentro del cristianismo, ¿no? De los Uh-huh. evangélicos. No, es que si no ganas almas, Proverbios dice que quien gana almas es sabio. Pero, ahí como ves. Hay muchas formas de entender esa palabra, ¿no? Es, por ejemplo, los que ganan muchas almas y pierden las de su familia, por decir, ¿no? O sea, no creo que sea tan feliz una persona así. Entonces, el punto es, por eso te digo, es el Espíritu Santo el que te hace saber que estás ganando almas. Mira, a veces hasta ayudar a desponchar una llanta de alguien que se le ponchó es ganar un alma, ¿no? No tienes que estarle hablando, o sea, no es que le hables de Cristo o algo, no, Amén. simplemente, ¿cuánta gente? Hay veces que tú llegas a tu centro de trabajo y hay gente que no sabe ni qué onda contigo, pero le gusta estar cerca de él porque siente algo, porque tú la has tratado bien, porque tú le has dado el lugar que sabes que Dios le da a esa persona, la has tratado con el respeto que Dios te trata a ti. Entonces, eso gana el corazón de esa persona o hacia ti, ¿no? No siempre es en el sentido de que le hablaste de Cristo. Va a haber la posibilidad, muy seguramente va a haber la posibilidad de hablarle de Cristo, pero el punto es vivir la palabra de Dios en comunión con Dios, en comunión con Dios. Y yo creo que ahí sí cada uno de nosotros necesitamos más comunión con Dios, porque la gracia es eso, la gracia es vivir eh, la divinidad de Dios en nosotros día a día, verla en nosotros. Esa es la gracia. Entonces, la vida divina, cuando no es algo que yo estoy llevando a cabo porque lo aprendí,
Una pregunta, porque, hermano. sí, sino porque es Dios el que me está dando vivencia con esa palabra. Entonces, esa es la diferencia. Porque si yo leo un versículo y como que me está haciendo que yo me sienta mal o alguna cosa que más que nada que me eche culpa de algo, vamos a decir, tú ves ese versículo que acabas de decir y te empieza a echar culpa de que tú estás metido en otro asunto en vez de estar evangelizando, por decir algo, ¿no? Entonces dices, ah, caray, este versículo me está taladrando, pero no es Dios el que lo está utilizando. Es tu misma persona, tu misma condenación o hasta el enemigo que está utilizando ese versículo para estarte como no estás haciendo nada y no estás trabajando y qué estás haciendo y, o sea, Dios no es así. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando Dios pone en ti el querer, también pone el hacer. Es decir, también abre las puertas y te dice aquí, de esta manera. Entonces, ahí no hay más. ¿Sí? Bien. Hermana Eli, sí, ahora sí, perdón, hermana Eli, dígame. No, perdón usted, perdone. Lo que pasa es que escuchando hablar al hermano de los proverbios y todo eso, nos habían enseñado que un proverbio es por día porque trae 31. Pero los, ahorita que en este tiempo que hemos estado en estas sesiones y todo, ya no es como decir, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. Escuchaba yo en un agape que lo que hacemos al tratar de ganar un alma, no lo estamos llevando a los pies del Señor, le estamos echando una carga que nosotros, ni siquiera nosotros mismos podemos todavía con eso, y eso es lo que hacemos con el querer ganar almas, compartir algo que nosotros ni siquiera hemos vivido, que ni siquiera vives, y tú quieres compartir y ganar almas cuando la tuya se está perdiendo, porque yo ahorita sí lo veo desde este punto de vista. O sea, ¿cómo puedes andar queriendo compartirle a fulano, sutano, merengano y al de las tortillas y todo, cuando sabes que tu alma, la tuya, no está bien? Porque ahorita yo empiezo a comprender y a entender que no es así el que se comparta de la palabra, sino que te vean haciendo la vivencia de la palabra que Dios está poniendo en tu vida, que es lo más complicado. Digo que es lo más complicado porque el que te lleva a una vivencia, híjoles, es algo totalmente diferente a lo que has pasado anteriormente. Entonces yo, por ejemplo, ahorita, que logro hablar así con alguien, ya no como antes, no, ves que la Biblia dice así y mira que esto, porque ya no, a mí me quedó bien claro que dijo el hermano, arrepiéntanse de lo que han hecho de compartir así, porque lo único que están haciendo es maldición. Y a mí me quedó muy claro esa parte y dije, sí es cierto. Yo antes agarraba bibliazos y no hacía lo que decía la misma palabra. Y Proverbios, por ejemplo, habla de, sí, de conductas. Y si nos ponemos a analizar, realmente quién puede llevar toda esa conducta exactamente al pie de la letra como está escrito. Te acaba la vida. Y yo ahorita con lo que estoy escuchando, Dios no te quiere acabar la vida. Quiere que nosotros pasemos esos procesos con Él y que es muy difícil entender cómo es abrir ese entendimiento. O sea, es una magnitud enorme para el ser humano, para que pueda poner por obra lo que nos están pidiendo ahí en Proverbios, en Salmos. Yo siento que es así, ¿no? Que te lleva a una vivencia con Él, que me decían, ayer precisamente me decía un pastor, pues hermana, arrepiéntase, dice,
y los tiempos son muy difíciles. Cristo no tarda en venir, ya viene Cristo. Y yo no le contesté nada, por primera vez me quedé callada porque yo decía, bueno, si Cristo viene, entonces nadie se va a ir porque nadie está preparado para irse. Ya me quedó clara esa parte y ayer lo puedo compartir, que sí me quedé callada, no le dije nada al pastor porque es entrar en un debate y anteriormente sí lo hacía y hoy puedo decir que el estar leyendo, aunque sea un versículo, si tú no lo llevas a la vivencia en tu espíritu, no, nada más es como leer cualquier literatura. Ahora sí lo entiendo, hermano. Eso es todo, hermano. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, el punto importante de esto es si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? Es decir, si Dios no te lleva a vivir la experiencia de compartir con alguien la vivencia de Dios en ti, pues lo que tú estás haciendo son tus esfuerzos humanos, que no llegarán muy lejos. Entonces, lamentablemente, así es como fuimos enseñados y para eso también hay versículos, ¿no? Porque hay versículos que dice, predica a tiempo y a destiempo, ¿no? Enseña a tiempo y a destiempo, habla a tiempo y a destiempo, o sea, y entonces cuando nosotros agarramos un versículo así, pues lo único que hacemos es echarle más leña al fuego en el que nos estamos quemando, en el sentido, no de que estemos ardiendo en el infierno ni nada de eso, no, pero en el sentido de que nos metemos más presión y hacemos las cosas creyendo que eso le está agradando a Dios. Y la verdad es que Dios no está buscando eso, porque lo dice también en otra parte de la Escritura, que el encargado de redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. En realidad a nosotros no nos toca mucho trabajo en esto, ni siquiera es trabajo. Cuando Dios te acerca a una para compartirle lo que tú estás viviendo con Dios, pues es tan hermoso porque la verdad es que es hasta deleitoso compartirle las cosas que estás viviendo con Dios. Yo ahorita lo veo en mi trabajo, de verdad. Dios me ha puesto a unas personas que a lo mejor tú pensarías que son difíciles, piedras, o sea, gente que en otro tiempo vociferaba contra el Señor y ahora me buscan para estar platicando y Dios les habla de las cosas que estamos viviendo juntos, o sea, lo que yo estoy viviendo con Dios, eso les platico y ellos se ve que se bendicen, o sea, están bendecidos por lo que están escuchando y se sienten contentos y la fe empieza a embargar sus corazones y eso es algo bien hermoso. Pero no es porque yo me lo proponga, no es porque yo diga, ay, voy a salir a evangelizar o ay, voy a evangelizar a mis compañeros. No, no, no. Dios me permite vivir esas vivencias con ellos y compartirles lo que papá está haciendo en mi vida. Entonces, yo creo que a ustedes, ¿no? O sea, de la misma manera, o sea, yo sé que ustedes, ya sea que con sus familiares muy cercanos o con sus amigos o con las personas que tú Dios te ponga, tú le compartes lo que estás viviendo con Dios o no. Y no por eso ya estás faltando. No, 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 no estás faltando. Vive con Dios lo que te está tocando vivir y si en ese momento alguien puede escuchar lo que estás viviendo con papá, pues qué hermoso, porque seguramente esa pequeña semilla, por muy pequeña que sea, va a traer fruto. O sea, lo que trae fruto son las semillas de Dios, no mis palabras humanas, o no mi intelecto, ni lo que yo aprendí en el seminario, ni lo que yo sé de Biblia. Que a veces decimos, ay, no, es que ya le hablé la palabra, ya cayó la palabra. No, no. Si la hablaste tú, no, no, eso no es la palabra. Si Dios la habló a través de ti, sí es la palabra. Y es a donde cae, pega. ¿Sí?
Si la habló Dios a través de ti, esa sí es palabra. Entonces, por eso les invito a que así caminemos con Dios en esa certeza de fe. No el esfuerzo humano, no en condenación, no en la presión, en el estrés de tengo que hacerlo porque Cristo ya viene y ¿en qué me va haciendo? Pues viviendo con Él. O sea, si Cristo viene hoy, ¿qué es lo que espera encontrarte a ti haciendo? Que lo que estés viviendo lo estés viviendo con Él. En esa fe descansa. ¿Sí? Que si estás guisando, que si estás caminando, que si estás viendo el programa, la televisión, que si estás, pero lo estás haciendo con Él. ¿Sí? Yo muchas veces les he puesto de ejemplo películas donde yo veo, y no son películas cristianas, algunas películas de esas no lo son, y en esas Dios trae una enseñanza a mi corazón, pero no porque las películas sean diseñadas para eso, no, sino porque las estoy viendo con papá. ¿Sí? Cuando tú te sientas a ver una película con papá, seguramente te va a traer una enseñanza, papá, ahí, en todo lo que hagas. Si lo haces con papá, Dios te va a traer una enseñanza, una bendición, una vivencia contigo. Va a tener. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a quedarnos aquí. Recordemos que tenemos para el próximo viernes, les voy a mandar la presentación número 4 para que comencemos primeramente Dios con esa el próximo viernes, si Dios nos presta la vida. Y mientras tanto, yo les invito para que en sus oraciones llevemos a todos los hermanos que sabemos, hermanos, amigos, familiares, que han estado siendo contagiados por este virus. Yo les invito para que los llevemos en oración. Pero principalmente quiero decirles que yo siento que este virus es como una potestad de temor, de miedo. Todas las personas que han sido contagiadas y que ustedes platican con ellas, algo que es común escucharles decir es que en medio de esa situación tuvieron mucho miedo, temor, y es precisamente lo que nos hace entender que más que una enfermedad física, es una potestad que está trayendo miedo, temor. Entonces vamos a pedirle a Dios que con su perfecto amor, como dice su palabra, eche fuera todo temor del corazón de nuestros hermanos y amigos que están pasando por esa situación. Y nosotros mismos incluso pasáramos por ahí. Que Dios fortalezca nuestro espíritu, nos dé de su amor para no caer en el temor. ¿Sí? Bien, entonces vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por la mesa que tú pusiste hoy delante de nosotros para entender y ver todo esto que nos quieres enseñar, que nos estás hablando al corazón. Te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí conectados y los que verán esto a través de las diferentes redes. Tú, Señor, tú, Padre mío, haznos vivir contigo cada día, cada vivencia. Queremos oír tu palabra y caminar en ella, vivir en la gracia, vivir divinamente en ti. Gracias te damos por tu palabra, Cristo Jesús, y bendecimos desde este lugar a todos nuestros hermanos y amigos que están pasando por esta situación de enfermedad. Padre mío, permite que caminen este camino contigo, y te aprendan a conocer más y a vivir una vida divina en medio de la enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues Amén, amén.
estamos despedidos y nos vemos el Adiós. próximo viernes, primeramente Dios. Gracias.